Como decía Tomás, esta semana ha sido trágica en muchos lugares y también ha sido de preocupación para nosotros. No sé si algunos saben o todos lo saben, pero hubo una gran explosión en Beirut. Pareció como una bomba atómica. Solamente la onda expansiva destruyó toda la ciudad. Todos los edificios cayeron, los cristales y muchas cosas se destruyeron. Personas que estaban a varios kilómetros de distancia fueron impactados por la onda expansiva. Hay testimonios de personas que estaban en el mar y casi salen volando del barco donde estaban por la onda expansiva. Imagínense ustedes qué poder fue 2.800 toneladas de un potente explosivo. Tenían guardadas sin recursos para cuidarlas correctamente y alguien cometió un error o lo hicieron a propósito, no se sabe, pero explotó todo aquello y ha quedado la ciudad de Beirut devastada como si hubiera sido una bomba atómica. Y por supuesto hay hermanos que deben estar sufriendo en esta situación. También pues hay hermanos que en este tiempo están sufriendo de esta pandemia y plandemia. Algunos le llaman plandemia porque es un plan bien elaborado por la oscuridad, para decirlo de alguna manera. Las fuerzas del enemigo están trabajando para destruir al pueblo de Dios. Vi una presentación donde se han hecho algunos experimentos con estos tipos de vacunas que están inventando para influir sobre la mente de las personas. Estas vacunas van a influir negativamente en la mente de las personas de tal manera que no tengan ese estoicismo, ese valor de enfrentarse contra las injusticias, que no tengan la fuerza moral y espiritual para ser fieles a una causa o a Dios. No solamente son ideas, son experimentos científicos que se están haciendo para influir sobre el ser humano, y todo esto está dirigido directamente por el enemigo, porque el propósito principal del enemigo es destruir al remanente de Dios. Y tú y yo somos parte del remanente. Y nosotros estamos en medio de este mundo, en medio de este gran conflicto, enfrentándonos con todas estas fuerzas negativas, todas estas fuerzas del enemigo que están luchando por desanimarnos, por que perdamos la fe, porque digamos cómo vamos a enfrentarnos con estas cosas, y muchas personas están perdiendo la fe. Por si fuera poco, algunos estamos enfrentando luchas personales. Ahí vemos a Raúl ahora enfrentando una demanda de hace más de un año de un accidente que parecía que se había ya resuelto y ahora sale nuevamente. Y así el enemigo va a estar buscando cualquier recurso para desanimarnos, para atacarnos, para que el pueblo de Dios pierda la confianza y la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito último de todas las cosas que están pasando en este mundo. No crean ustedes que son circunstancias casuales. No crean ustedes que son cosas que van a estar sucediendo y que simplemente es lo mismo de siempre. No. Lo que está sucediendo en el mundo es realmente una transformación total del mundo. El mundo como lo conocíamos el año pasado no tiene nada que ver con el mundo que tenemos hoy. Es un mundo completamente diferente. Y la palabra de Dios dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Permaneceremos nosotros fieles y leales a la palabra de Dios? ¿O perderemos la fe porque realmente nuestras circunstancias, nuestras pruebas o nuestras formas, las cosas que nos están rodeando, nos van a hacer perder la fe? Es algo realmente muy serio, porque no vamos a ser atacados como esperamos ser atacados. Vamos a ser atacados de la manera y la forma que no esperamos ser atacados. Por lo tanto, tenemos que hacer una preparación de manera que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros.
Amén. Es la única forma, escondernos en Cristo. Yo repasaba esta noche y esta semana un poco las circunstancias de cada familia del grupo. Y yo decía, esta familia está pasando por esta circunstancia, esta otra familia tiene otras circunstancias, estos hermanos tienen otras circunstancias. Y pensaba en cada uno en sus propias luchas. Y oraba por cada uno de ustedes. Y yo decía, Señor, ¿cómo podremos enfrentarnos con el enemigo cada uno de nosotros? Porque él viene de manera disfrazada. Y decimos, no, pero eso no es el enemigo, eso me lo busqué yo mismo, eso te lo buscaste tú mismo. Sí, pero el enemigo va a estar buscando todo tipo de cosas que tú no esperabas, de manera que pierdas la fe. Puede ser que por equivocación o por cualquier circunstancia tú no hagas las cosas como tienes que hacerlas, y el enemigo va a aprovechar eso para que tú pierdas la fe. Pregunto, ¿los hijos de Dios no se equivocan? ¿Los hijos de Dios no toman decisiones equivocadas? ¿Y por eso dejan de ser hijos de Dios? ¿Por eso están dejando de ser fieles a Dios? Pero el enemigo va a traer eso a nuestra mente y a nuestra conciencia para hacernos creer que nosotros somos los culpables de las cosas que nos están sucediendo. De manera que perdamos la fe y digamos, yo no puedo, yo no voy a ser salvo, por lo tanto me rindo. Y entonces comenzamos a claudicar de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Yo quiero traer a ustedes esta mañana un estudio del profeta Elías. El profeta Elías es algo o alguien, una historia muy interesante. Tiene muchas facetas y muchas cosas. Es uno de los profetas de los que más se habla o de uno de los profetas que más cosas se cuentan que sucedió en su vida o que hicieron entre los profetas. Tuvo mucho que ver con muchas circunstancias del pueblo de Dios. Para mí realmente el profeta Elías es impresionante. Es alguien digno de fe. ¿Cómo es posible que nosotros podamos permanecer como permaneció el profeta Elías? Y pregunto ahora antes de seguir adelante, ¿fue perfecto el profeta Elías? ¿Se equivocó? ¿Tomó decisiones equivocadas? ¿Fue fiel a Dios? ¿Fue obediente a Dios? Sí. A pesar de que se haya equivocado, a pesar de que haya tomado decisiones en algún momento equivocadas, fue fiel a Dios y fue obediente a la palabra de Dios. Vamos a ver un texto muy significativo, muy interesante en Malaquías. Y estas son palabras de Jesús. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Dice allí la palabra de Dios: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero dice allí el Señor: he aquí yo os envío al profeta Elías. Parece que Elías tuvo unas circunstancias o un mensaje, algo que ver con nosotros para el tiempo del fin. Porque antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Él va a enviar nuevamente al profeta Elías. ¿Qué significa eso de que va a enviar al profeta Elías para nuestro tiempo, antes de que venga el Señor? Por eso queremos estudiar un poquito la experiencia del profeta Elías. Y siempre que pensamos en el profeta Elías, ¿en qué pensamos? ¿Cuál experiencia? El Monte Carmelo, ¿verdad? Con los profetas de Baal, y cómo él se enfrentó allí con Jezabel, y cómo llamó al pueblo para que escogieran el servir a Jehová o a Baal. Esa es la experiencia que tenemos, pero yo quiero estudiar esta mañana unas experiencias parecen menos significativas, pero son de tal trascendencia como aquella. Primero vamos a
pensar, el nombre del profeta Elías significa Jehová es mi Dios o Yahvé es mi Dios. Mi Dios es Yahvé. Porque él está representando ¿a quién? A Dios, a Jehová, en medio de un tiempo de apostasía, en medio de un tiempo de idolatría, en medio de un tiempo de traición a Dios, donde el pueblo se ha desviado, donde el rey se ha desviado, donde todo el mundo ha comenzado a adorar a Baal. Él representa al verdadero Dios. Por eso dice, Jehová es mi Dios. Jehová es el verdadero Dios. Ese es el nombre de Elías, lo que significa. Y se le conoce en la Biblia como Elías Tisbita, de Galaad. Solamente se dice esta referencia del profeta. No hay muchas referencias de él, solamente que era de Galaad y se le llama el Tisbita. Pero es una referencia al lugar quizás de donde provenía. Galaad es una zona de Israel y Tisbita parece que es Tisbet, un lugar específicamente en Galaad de donde él venía. Otros piensan también que tiene que ver con otras cosas, pero pudiéramos pensar que es solamente del lugar de donde él provenía. Elías Tisbita. Ahora, significa que él era el mensajero de Dios. Él fue enviado por Dios en unas circunstancias especiales. Él fue llamado por Dios en un momento importante, en un momento especial del pueblo de Israel. Como les decía, tiempo de apostasía nacional. Y estas palabras son importantes, quiero que la tengan en su mente. Apostasía nacional. Recuerden eso. El profeta para aquel tiempo fue Elías y el profeta para nuestro tiempo dice que cuando este país caiga en apostasía nacional, ¿vendrá qué cosa? La ruina nacional. Cuando este país abjure de la fe y de la ley de Dios, imponiendo los dogmas y las leyes del papado, entonces habremos caído en apostasía nacional. El país habrá caído en apostasía nacional y entonces vendrá la destrucción nacional. Así que lo que estamos viendo hoy con el coronavirus y con todas estas pandemias no es nada con lo que viene. Todavía no ha llegado la apostasía nacional. Ayer, anoche, estaba viendo allí con mi esposa un video donde presentaron a Donald Trump en varios discursos, o no sé si fue solamente uno, pero sacándolo distintas partes del discurso, y era solamente hablando de la necesidad de la unidad de la iglesia con el Estado. La necesidad de que los líderes religiosos, los líderes y pastores de esta nación puedan tener voz en las leyes nacionales. Que los líderes religiosos de este país puedan ser escuchados y ejerzan influencia sobre el gobierno de este país. Si usted sabe algo de profecías, sabe que la unidad de la iglesia protestante con el gobierno, con el Estado, ¿qué va a formar? La imagen de la bestia. Cuando el país, cuando las iglesias protestantes se unan con el gobierno, eso va a formar la imagen de la bestia, porque ¿cuál era la bestia? Era la unión del poder del Estado con la religión. La iglesia representada por una mujer sentada sobre ¿quién? Sobre la bestia. La mujer es la iglesia que está manejando a la bestia, que es el Estado. Eso es lo que dice que va a suceder cuando se forme la imagen de la bestia en este país. Y eso es lo que está promoviendo el gobierno actual de los Estados Unidos. Algunos piensan, como decía el pastor Cecilio hace unos días que predicó acá, y es cierto, el presidente Donald Trump se está oponiendo fuertemente al nuevo orden mundial, a distintas cosas del globalismo. Él está tratando de permanecer con las tradiciones
de este país y también con, por ejemplo, no al aborto, pro vida, no al asunto de la nueva teoría esta del género y todas estas cosas. Él se opone a todo eso. Y algunos lo ven como el Mesías que está salvando este país. Algunos lo ven como enviado por Dios y puesto por Dios para salvar a este país. Yo creo que Dios lo puso allí. Y yo creo que Dios tiene un propósito con este presidente y todavía pienso que es posible que sea necesario que esté 4 años más. A algunos no les gusta. Pero saben, la iglesia tiene que unirse con el Estado. Y yo creo que ese es el propósito con el cual Dios puso a Donald Trump en este gobierno. Para que se cumplan las profecías. Porque no se va a formar la imagen de la bestia si no se une la iglesia con el Estado. Y quiero decirles una cosa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de Elías. Y tiene que venir Elías antes del día grande de Jehová. No es Donald Trump. El Elías que va a venir no es Donald Trump. Pero recuerden que en tiempos de Elías, una mujer controlaba el poder civil y estableció la apostasía nacional, la religión de Baal. ¿Esta mujer cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel tomó el control del Estado, tomó el control de la nación, tomó el control de la religión en tiempos del profeta Elías. Y Elías tuvo que pararse en nombre de Dios delante del rey. Y tuvo que ir delante de Acab para presentar el mensaje de Dios. Y voy a leerles lo que dice allí en Primero de Reyes, primer libro a los reyes o de los reyes. No es una carta, sino un libro de historia. Y es el primer libro de los reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero fíjense, parece muy fácil que el profeta Elías se paró delante del rey y le dijo estas palabras, pero ¿saben lo que estaba sucediendo? Miren, vamos al capítulo 17, capítulo 16, el anterior, versículos 30 en lo adelante. Primero de Reyes 16, 30 en lo adelante. El rey Acab, hijo de Onri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo bueno. Me equivoqué. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaban antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y recuerden eso, la Jezabel era hija de ¿quién? De Edbaal, rey de los Sidonios, y fue siervo de Baal y lo adoró. Y fue y sirvió, significa lo mismo, fue siervo de Baal, fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, el rey Acab no era cualquiera. Fue un rey malo, fue un rey apóstata, fue un rey que se propuso ir en contra de Jehová, ir en contra de la ley de Dios, ir en contra de los estatutos de Dios, incluso casarse con una mujer pagana, hija de un rey pagano, idólatra y malvado. Y no solamente el rey o el padre de Jezabel era idólatra y malvado, sino que la misma Jezabel era pitonisa, o era, pitonisa no, sino sacerdotisa de Baal. Y cuando hacía las orgías, y estas religiones hacían orgías para adorar a sus dioses.
Y eran orgías sexuales, eran cosas terribles, depravadas, pecaminosas. Esa era Jezabel, una mujer que odiaba al cristianismo, por decirlo de otra manera, hoy en día. Odiaba al Dios de Israel, odiaba todos los principios de Dios. Por lo tanto, se propuso destruir al Dios de Israel. Y se propuso destruir la verdadera adoración y desterrar completamente a Jehová de la mente de los israelitas. Y Acab se unió con esta mujer, y no solamente se unió a ella, sino que se unió a la adoración de Baal, y haciendo en Samaria, que era la capital de su reino, un templo a Baal y un altar a Baal, de tal manera que ahora adoraba a Baal en lugar de adorar a Jehová. Ese era Acab. ¿Y saben lo que hizo Jezabel? Mandó a matar a todos los profetas de Dios, mandó a matar a todos los sacerdotes de Dios, mandó a eliminar el culto a Jehová completamente del pueblo de Israel para que no existiera más memoria de Jehová. Pero Dios siempre tiene algún siervo fiel que cuida a su pueblo. Aún en medio de este reino, en medio de su séquito principal, Dios tenía un hombre para cuidar a sus hijos. ¿Cómo se llamaba? Abdías. ¿Qué les parece? No recuerdan la historia, pero Abdías era el mayordomo del rey Acab. Y cuando Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová, Abdías escondió a los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas. Porque Dios tiene hombres fieles aún en el gobierno para defender a sus hijos. Cuando tú piensas que todo está perdido, cuando tú piensas que nadie te va a defender, cuando tú piensas que el enemigo ha venido contra ti con todo su ejército y con toda su saña, el Señor tiene instrumentos para defender a su pueblo. Y allí estaba Abdías, el mayordomo de Acab, precisamente en su palacio, en su séquito, pero que estaba cuidando y protegiendo a los sacerdotes de Jehová. Dios tiene hijos fieles para proteger a su pueblo en todas partes. Y saben una cosa, Jezabel mandó a matar a todos los sacerdotes de Jehová y a todos los profetas, pero Elías permaneció fiel a Dios. Y cuando Dios le dijo a Elías, ve y preséntate delante de Acab para que tú le digas lo que va a suceder, seguramente Elías dijo, está bien, si Acab es una buena persona y no hay problema, me va a escuchar, y Jezabel es tan linda y tan buena, no hay ningún problema con ella. Eso fue lo que pensó Elías. No sabemos. Bueno, no sabemos lo que pensó, pero saben, él no tuvo temor, a pesar de que Jezabel y Acab estaban matando a todos los profetas de Jehová. Él fue y se presentó delante de Acab. Yo no sé si se presentó en el palacio o veló cuando él saliera del palacio y se presentó delante de él. Elías buscó la ocasión y de pronto se presentó delante del rey cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo había anunciado, pero sin ningún temor apareció delante del rey Acab y le dijo lo que Dios le había mandado a decir. Le dio el mensaje directamente de parte de Dios. Saben, los profetas de Dios no eran hombres diferentes a nosotros. No tenían un cuerpo de acero o una mente diferente a la nuestra. Eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras, dice la palabra de Dios. Eran hombres débiles como nosotros, pero que pusieron su fe y su confianza en el Dios de Israel. Pusieron su fe y su confianza en la palabra de Dios y estuvieron dispuestos a servir a Dios por encima de todas las cosas. Claro que hay excepciones. Si usted piensa en Jonás, cuando Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive y predícale a aquella ciudad, ¿qué dijo Jonás? Por aquí que es más cortico el camino. Y salió huyendo para otro lugar, para Tarsis, ¿verdad? Porque no era fácil ser un profeta de Dios, no era fácil dar el mensaje de Dios, no era fácil obedecer a Dios, no es fácil ni será fácil nunca, porque el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto no es un mensaje ni es para los cobardes, hermanos, es para los valientes, porque para ser parte del remanente en tiempos del fin hay que ser valientes. Hay que ser hombres de fe y de valor como fue Elías. Y se presentó delante de Acab. ¿Y qué le dijo? No habrá lluvia en todo este tiempo, sino por mi palabra. ¿Saben por qué?
Baal, para ellos y para los adoradores de Baal, él era el que daba la lluvia. Baal era el que proveía de todo el sustento para la vida. Por lo tanto, ellos adoraban a Baal para que diera la lluvia, para que diera los alimentos, las cosechas, y siempre hacían sacrificios humanos a Baal y hacían todo tipo de adoración para que él les diera el sustento, la lluvia y todas las cosas. Y ahora Dios les dice: yo les voy a demostrar que Baal no es nada, que Baal no tiene ningún poder, que Baal no va a controlar ni la lluvia, ni la comida, ni nada. El único que puede controlar todas esas cosas se llama Jehová Dios. Por eso Dios envió a Elías y le dijo: no va a llover en todo este tiempo sino por mi palabra. Y lo dejó por tiempo indefinido. Él no le dijo qué tiempo iba a estar sin llover. Él le dijo: no va a llover hasta que sea por mi palabra. Y entonces Dios le dijo a Elías: ahora vete y desaparece. ¿Por qué? Dos razones. Primero, para preservar tu vida, y segundo, para que no te encuentren y no puedan tener la lluvia. Para que sepan que no va a llover sino por tu palabra, por la palabra de Jehová, porque él representaba a Jehová. Por lo tanto, escóndete para que no haya ninguna posibilidad de que te encuentren. Vete al arroyo de Querib. Y en el arroyo de Querib, allí yo te voy a sostener. Amén. Hermanos, esta es una orden también un poquito complicada. Es una orden un poquito difícil. Así que no va a haber lluvia. Si no hay lluvia, ¿qué va a pasar con los ríos y los arroyos? Se secan. Y el arroyo de Querib, dice, los que estudian esto y la geografía, dicen que era un arroyo estacional, que desembocaba en un río más poderoso, pero era solamente un arroyito estacional, en un lugar apartado. Entonces, cuando viniera sequía, ¿qué iba a pasar con ese arroyo estacional? Se iba a secar. Pero Dios le dijo a Elías: vete hasta el arroyo de Querib, que allí yo te voy a sostener. He enviado a ¿quién? A los cuervos. No hay que enviar a una cocinera, a alguien con especiales cualidades para enviarle comida. A veces queremos nosotros que Dios nos sustente con cosas especiales en el tiempo del fin. Y estamos pensando: ¿qué va a pasar con nosotros y qué vamos a comer? ¿Y cómo nos vamos a sostener cuando venga la que no podemos comprar ni vender? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a sostener? Dios le dijo a Elías: yo voy a enviar los cuervos para que te sustenten. Hermanos, no podemos confiar en nosotros mismos, ni podemos esperar que vamos a resolver la comida, los alimentos o nuestras situaciones. Tenemos que confiar en la palabra de Jehová. Y Elías se fue al arroyo de Querib, y allí fue sustentado por los cuervos que le traían alimentos cada mañana y cada tarde. Y ahora usted pudiera sacar sus conclusiones y entre paréntesis decir: bueno, Dios le enviaba con el cuervo pan y carne. ¿Y por qué en el tiempo de fin nosotros no debemos comer carne? Si Dios le enviaba carne a Elías. Bueno, hay otra situación que pudiéramos ver, no vamos a analizar esta mañana porque no nos va a quedar tiempo. Cuando Elías sale huyendo después al final, y entonces Dios lo sustenta nuevamente, pero lo sustenta ya no con carne, sino con torta y agua. Unas tortas de pan y agua. Con eso lo sustenta Dios, con el maná que le dio al pueblo de Israel. Y con ese sustento, si ustedes siguen leyendo la historia, dice que Dios le dijo: levántate y come, Elías, porque te espera un arduo camino, un largo camino. Y Elías se levantó y comió. Esto es cuando él sale huyendo de Jezabel. Estamos adelantando la historia. Y entonces se levanta, come, toma agua y se vuelve a dormir. Y al siguiente día Dios le dice: levántate, Elías, y come nuevamente, que te espera un largo camino. Y se levanta y come de la torta que Dios le había preparado y toma agua y sale a caminar. ¿Cuántos días estuvo caminando Elías? 40 días estuvo caminando Elías con las 2 torticas que se comió. Nos hace falta mucho alimento, hermanos. Hermanos, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos saber que Dios es nuestro sustentador. Él nos va a aderezar mesas en medio del desierto.
Él nos va a preparar alimentos cuando no haya alimentos, cuando no puedas comprar ni vender. Él te va a sustentar. Necesitamos confiar en eso. ¿Y qué voy a hacer yo con una cucharada de harina? Si yo me como todos los días 2 platos de comida y 4 huevos o un bistec de vuelta y vuelta. ¿Y qué voy a hacer yo con una tortica así que Dios le preparó a Elías? Con esa tortica caminó 40 días y 40 noches. Hermanos, Dios es nuestro sustentador. No tenemos nada que temer ni de Jezabel, ni de Acab, ni de la bestia, ni del falso profeta, ni de la imagen de la bestia, porque Dios ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, hermanos, Elías se terminó el arroyo y se acabó el agüita en el arroyo de Querit, y ahora Dios le dice a Elías: vete a Sarepta, a una ciudad de Sidón. ¿Qué leímos al principio en el versículo, en los versículos 30 en adelante del capítulo 16? ¿De dónde era Jezabel y su papá? De Sidón. El rey de los sidonios era el suegro de Acab. Y ahora Dios le dice a Elías: vete a Sarepta, una ciudad de Sidón, para que te escondas allí y allí te va a alimentar una viuda. Pero miren cuántos problemas tiene esta orden de Dios. Vete en medio del enemigo. Vete a una ciudad de tus enemigos que te están buscando, los padres de Jezabel, allí donde están precisamente los sidonios, que son los enemigos del pueblo de Dios y son la familia de Jezabel. ¿Cómo te vas a ir a esconder en medio del enemigo? Y entonces Elías pudiera pensar: Dios se equivocó, ¿cómo Dios me va a mandar allí? Dios tiene que mandarme a otro lugar, pero a Sarepta no, porque son los enemigos. ¿Qué hizo Elías? ¿Discutió con Dios? No, Señor, yo no voy a ir a Sidón porque me van a agarrar y me están buscando para matarme. No puedo ir a Sidón. Él simplemente, ¿qué hizo? Obedeció la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, aunque no la comprendamos. Nosotros no estamos para comprender la palabra de Dios, nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios. Es el momento y el tiempo de obedecer la palabra de Dios. Pero Señor, ¿por qué no puedo comer lo que yo quiero? Señor, ¿por qué no puedo vestirme como yo quiero? Señor, ¿por qué no puedo tener una buena casa como yo quiero? ¿Por qué no puedo tener el carro bien doble que me gustaría tener? ¿Por qué no puedo tener esto, Señor? No lo entiendo. Y algunos dicen: si Dios bendecía a Abraham, si Dios bendecía a Jacob, y fueron gente de tantos recursos y tanto dinero, ¿por qué nosotros ahora, el pueblo de Dios, no podemos tener nada y tenemos que andar desheredados, sin casa, sin carros, o pobres o errantes que no podremos comprar ni vender? Seremos desechados de la humanidad. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes a Job, verdad? Y Dios puso a Job en manos del enemigo y le dijo: ahí está, haz con él lo que tú quieras, solo que no toques su vida. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. El enemigo no puede tocar nuestra vida. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden ser terribles, pueden ser trágicas, pueden ser incomprensibles, pero el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eres para mí como la niña de mis ojos. Nadie puede tocarte si yo no lo permito. Por lo tanto, si el Señor te da una orden y tú no la entiendes, simplemente obedece. Tienes que irte al campo, vete al campo. Tienes que dejar tus propiedades, ahora irte a la montaña, vete a la montaña. Dios te va a sustentar, Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar los recursos que están en sus manos, porque tiene todos los recursos. Pero Señor, ¿cómo vas a mandar ahora para que me alimente una viuda? ¿Qué puede tener una viuda para darme de comer? Si la viuda posiblemente hay que ayudarla. No dice la palabra de Dios que alimentemos y ayudemos a las viudas, a los necesitados, a los pobres. ¿Cómo tú me vas a mandar para que una viuda me ayude? Y cuando llega Elías a Sarepta, se encuentra con una mujer allí recogiendo unos pedazos de palo para preparar un fuego y cocinar algo. Y entonces Elías dice: esta es la mujer. Y le dice: señora, por favor, necesito que me regales un vaso de agua, tengo mucha sed. Y la mujer dice: ¿cómo no? Y sale a buscar el agua. Y es una viuda. Pero cuando va en camino a buscar el agua, Elías le dice: un momentito, por favor,
tráeme también un bocado de pan en tu mano para que me alimente porque me estoy muriendo de hambre. Y la viuda le dice, pero si estoy preparando este poquito de harina que me queda para comerla con mi hijo y después esperar para morirnos, porque no tenemos más nada que comer. Así que Dios llama a una viuda que no tiene comida ni recursos para que alimente al profeta de Dios. ¿Ustedes pueden comprender a Dios? ¿Ustedes pueden comprender lo que Dios hace? Cuando Dios mandó a Gedeón aquella gran batalla contra el enemigo que eran incontables como la arena del mar, ¿a cuántos hombres envió? ¿Cuántos hombres envió con Gedeón? 300. Dios no necesita un ejército, Dios no necesita un millonario para sostenernos, Dios no necesita de un campo lleno de recursos, lleno de comida, con arroz y con frijoles y con maíz. Dios no necesita nada. Con una viuda sin recursos, Él puede alimentar a su profeta. Y dice que cuando la mujer obedeció y le preparó comida para el profeta, entonces no faltó el alimento. Y pudo vivir ella y su familia por muchos días. No faltó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. No sabemos cómo va a ser que Dios va a sostenernos. No sabemos cómo es que Dios va a resolver los problemas que tengamos que enfrentar. Y nosotros puede ser que no tengamos un abogado, hermano Raúl, o puede ser que no tengamos a alguien que nos defienda en un momento determinado. Pero Jehová es nuestra defensa. Él va a estar con nosotros. Y puede ser que no entendamos por qué y cuándo, pero Dios ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Elías fue sustentado por esta viuda. Hermanos, las circunstancias por las cuales pasó Elías son similares a las cuales nosotros tendremos que pasar en este tiempo y por las cuales ya estamos pasando. Pero lo que tenemos que aprender del profeta Elías es la obediencia. Tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque no podamos ver, aunque no podamos entender, aunque no podamos comprender. Tenemos que aprender a confiar en Dios y en su palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor es nuestro sustentador. Cuando el enemigo se levante contra el pueblo de Dios, contra el pueblo remanente, cuando el enemigo levante todas sus fuerzas para destruir al remanente, el Señor va a levantar bandera por medio de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Él va a levantar a sus ángeles para proteger a su pueblo. Él va a levantar a lo que nosotros no esperamos, lo va a tener preparado para proteger a su pueblo. Y dice que cuando el enemigo esté dispuesto ya para caer sobre el pueblo de Dios, dice que de pronto va a salir la luz del sol en medio de la noche y será la venida de Cristo Jesús para rescatar a su pueblo. Hermanos, el Señor no va a abandonar a su pueblo. El Señor va a estar con cada uno de nosotros todos los días. Yo no sé si tú tendrás que pasar por las pruebas que pasó Elías. Yo sé que nosotros tendremos que tomar decisiones. Yo sé que nosotros tendremos que obedecer a Dios o al enemigo. Tendremos que recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. No habrá alternativas. Tendremos que decidir obedecer a Dios o a los hombres. Y va a llegar el momento en que no tendremos alimentos. Y va a llegar el momento en que no tendremos propiedades. Y va a llegar el momento en que tendremos que salir huyendo. Elías tuvo que salir huyendo. Después de haber visto cómo Dios lo protegía y lo bendecía y lo cuidaba. Ahora, después de haber matado a los 800 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal, murieron allá en el arroyo. Entonces, ahora por una mujer que le dijo, mañana vas a estar muerto como todos estos profetas, ¿qué hizo Elías? Salió corriendo.
Salió huyendo. Por eso le digo que a veces los hombres de Dios podemos equivocarnos en nuestras decisiones, podemos en un momento perder la fe, podemos en un momento perder la confianza en Dios, pero el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, aunque tu madre y tu padre te dejen, yo nunca te dejaré. El Señor va a estar con nosotros, hermanos. Y el Señor siguió con Elías, aun cuando Elías tomó el camino de salir huyendo. Y el Señor fue con Elías y le dijo: Elías, yo estoy contigo. Allí se le apareció en medio del monte, aquí cuando estaba en la montaña, en la cueva escondido. Dice que apareció, Jehová vino a visitar a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido en medio de esta cueva? Dice: Señor, todo el mundo está en apostasía, todo el mundo adora a Baal, todo el mundo te ha traicionado, ya solamente quedo yo. Y me están buscando para matarme. Y Dios le dijo: tú solo quedas. He preservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, el Señor tiene un pueblo fiel. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros pensemos la iglesia está en apostasía, aunque nosotros pensemos nuestros dirigentes están en apostasía, o aunque veamos la apostasía en nuestro medio, recuerden que Dios tiene 7,000 hombres, 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que son fieles a Dios y que están dispuestos a servir a Dios aunque se desplomen los cielos. Y cuando apareció Dios, dice que apareció un torbellino. Y en medio del torbellino, allí no estaba Dios. Y luego apareció un terremoto y se empezaron a mover las rocas y no estaba Dios. Pero de pronto vino un silbo apacible y tranquilo. Y allí Elías encontró a Dios. Hermanos, tenemos que encontrar a Dios en medio de la paz. Dios es un silbo apacible. Él trae paz. Porque Él trae confianza, porque sus promesas son de confianza, de esperanza y de seguridad. Por eso Él es un silbo apacible. No nos desesperemos en medio de la tormenta, no nos volvamos locos por las cosas que nos están ocurriendo o por los problemas que ocurran a nuestro alrededor. Confiemos que Dios ha prometido estar con nosotros. Obedezcamos a Dios aunque se desplomen los cielos. Si nos toca ir a la cárcel, si nos toca ir al patíbulo, si nos toca pasar por cualquier circunstancia, tendremos que aprender a confiar en Dios. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, que aprendamos del profeta Elías a obedecer a Dios. Y que aprendamos que Dios estará con nosotros en todas circunstancias. Dios nos bendiga y nos fortalezca para ser fieles en medio de la apostasía y en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga.